Bueno, vamos a hablar de la cánula nasal de alto flujo, que fue uno de los temas que vimos en La Plata. Primero vamos a empezar viendo qué es la cánula de alto flujo, porque acá en el hospital no tenemos, por ahí muchos desconocen. Es un sistema no invasivo que lo que hace es otorgar cierto grado de soporte ventilatorio y que nos va a permitir administrar cómodamente una mezcla ajustada y precisa de aire y oxígeno calentados y humidificados. Eh, Estos flujos exceden lo que sería el flujo inspiratorio espontáneo del paciente. El flujo alto no es que hay una definición única de flujo alto, no es que a partir de 15 litros minuto de flujo alto o a partir de 20, sino que depende tanto de la edad como del peso. Y van en un rango de 2 a 60 litros minuto. Por ejemplo, para pacientes de menos de 5 kilos, un flujo alto son de 6 a 8 litros minutos. Y ya un paciente de más de 40 kilos, podríamos decir que un flujo alto serían de 25 a 30 litros minutos y el máximo serían de 60 litros minutos. Ya serían como pacientes adultos. Y dos conceptos a tener en cuenta que son importantes recalcar es que el gas se entrega en condiciones fisiológicas, es decir, humidificado y calefaccionado. Esto no pasa con otras terapias, con las cánulas nasales estándar, y que se entrega a altas tasas de flujo, hasta 60 y en algunos casos hasta 80 litros por minuto. ¿Cómo funcionan las cánulas de alto flujo? Tienen distintas partes. Por un lado tiene un generador para crear un flujo, una licuadora donde se mezclan el aire y el oxígeno y se entrega la FIO2 que se desea, una cámara donde se calienta y humidifica el aire, un circuito que lleva al paciente y una interfaz que serían las cánulas o puntas nasales que van en las narinas del paciente. Y algunos dispositivos cuentan con una válvula de alivio de presión, que es un mecanismo de seguridad que detiene el flujo cuando se alcanza determinada presión. Acá en estas dos imágenes vemos, bueno, acá tenemos el flujímetro donde ajustamos la FIO2 que deseamos, va a ir al calentador y humidificador, que lo que va a hacer es, en última instancia, llevar los gases hacia la cánula nasal al paciente. En este video que lo corté son 2 minutos nomás. Este es un equipo de alto flujo. Ya viene empotrado en el tripié, como podrán ver. Esta es agua purificada. ¿Por qué? Porque ahorita hay escasez de insumos. Entonces, este equipo solamente puede ir con agua purificada o agua inyectable estéril. No puede ir con cloruro de sodio. Yo voy a hacer una bolsa de cloruro de sodio y le rellené de agua purificada. ¿Ok? Esto va a ir conectado a lo que va a ser la cascada. ¿Sí? Vamos a dejar que se llene de agua. Listo. Que caiga por gravedad. Y aquí viene la raya. Hasta ahí dice máximo nivel de agua. Vamos este aditamento. Este va a ir colocado aquí. Va colocado aquí. Y, perdón, si no veo bien, pero solo aquí. Va colocado en la derecha. Y ya esperamos. Listo. Ahí ya quedó colocado en su posición, aquí y aquí. Ya se llenó de agua, está bien flotador. En este video vemos cómo se armaba la cámara de alto flujo. En este otro video vamos a terminar de ver cómo se arma y cómo se programa la cámara de alto flujo. Bueno, amigos, este es un equipo de alto flujo. Y ya tenemos las puntas nasales que van a ir colocadas en el paciente.
Esta punta va colocada en esta parte. Va a ir colocada ahí. ¿Ok? Y esta otra va colocada aquí. Vean cómo tiene esos dos puntos de referencia arriba, ahí, y va colocada en esos dos puntos de referencia ahí. Ya tenemos armado y pintado nuestro equipo de alto flujo. Recuerden, colocamos la cascada, dos aditamentos, la llenamos previamente de agua y el agua va a estar cayendo por devedad. Como se va a ir consumiendo va a ir cayendo. Posterior, armamos este dispositivo y le colocamos las puntas nasales. Estas van a ir colocadas en el paciente. Procedemos a encenderlo. Aquí está el botón de encendido. Y ahí arrancamos donde dejó. Ahí se está prendiendo. Listo, amigo, ya cargó. Este botón lo van a presionar una vez. Esa va a ser la temperatura. Nosotros, ¿cómo la vamos a regular? Este botón hacia abajo y hacia arriba. Dejamos presionado un par de segundos el botón, ambos botones, y podemos modificar la temperatura. Hacia abajo, hasta 31, o hacia arriba, máximo 37 grados. Lo recomendable es unos de 34 a 37 grados. Vamos a dejar en 37, presionamos el botón, volvemos a presionar el botón, y aquí son los litros por minuto que me va a dar. Presionamos ambos botones, arriba y abajo, hasta que se desbloquee, ¿ven? Se abrió el candado. Me va a dar desde 15 hasta 60 litros máximo. Le damos a este, si queremos 60, si queremos, por ejemplo, 30, que es lo que yo le voy a poner al cliente. Listo. Luego el FIO 2. ¿Cómo vamos a subir o bajar el FIO 2? Aquí va a ir conectada a una extensión. Se conecta la extensión de oxígeno y va conectada a la toma de oxígeno, que aquí no la tengo, pero es para que se den una idea de dónde va. Se pone la toma de oxígeno. ¿Y cómo vamos a subir entonces el FIO 2? Simplemente moviéndole, abriéndole más al oxígeno, por así decirlo. Entre más le abran a la perilla del oxígeno, ahí. Bueno, ahí terminó el video. Eso más que nada para el día de mañana, si en algún momento llegamos a tener o van a trabajar a otro lado y tienen que usar alguna cánula de alto flujo, para que tengan una mínima idea de cómo se arma y cómo se puede llegar a programar. Algo a destacar de la cánula de alto flujo es que comparado con la máscara facial de oxígeno, entrega una FIO2 mucho más confiable, es decir, nosotros la FIO2 que seteamos, realmente es la FIO2 que le llega al paciente. Se mide esa FIO2 en la tráquea, va a ser la FIO2 prácticamente que seteamos nosotros. Tiene una mayor confianza en los mezclador y administrador. Se dice que la CAFO tiene un efecto PIP, que es dependiente de flujo, es decir, por cada 10 litros por minutos que aumentemos el flujo de la CAFO, va a aumentar alrededor de 0,7 a 1 centímetro de agua la presión a nivel nasofaringea. Esto lo que genera es menor colapso alveolar y por ende menos atelectasias en el paciente. O como dije anteriormente, esta presión cambia en función de la respiración y el flujo que setemos. La resistencia inspiratoria se reduce, facilitando la inspiración, y la expiratoria aumenta, prolongando la expiración. El paciente, obviamente, si tiene la boca cerrada, va a haber más presión positiva dinámica porque va a haber más presión faríngea, y el paciente con la boca abierta lo que va a tener es un efecto de más lavado de CO2. Esos son todos los efectos que genera el alto flujo con la cánula. Como comenté antes, cada aumento de 10 litros por minuto produce aproximadamente 0,7 a 1 centímetros de agua de presión cuando la boca está cerrada y de 0,35 a 0,5 cuando la boca está abierta. Por otro lado, tiene un efecto de
lavado de CO2, la cánula de alto flujo. Como vemos acá, mayor flujo, más lavado de CO2 va a tener el paciente. En esta imagen vemos cómo se le inyecta nitrógeno al paciente y a medida que aumentamos el flujo, en la segunda imagen tenemos 15 litros minutos, ya vemos menos nitrógeno. En la tercera imagen vemos un flujo de 30 litros y hasta 45 litros minutos y cada vez va lavando más el nitrógeno. Pues esto lo que hace es reducir el espacio muerto y lo que hace el autoflujo es ayudar a mejorar el aclaramiento del CO2 del espacio muerto. Por eso también es que se entrega una FIO2 mucho más confiable, porque el alto flujo hace que al generar este lavado del CO2 se genera como un reservorio de oxígeno, que es lo que aspiraría el paciente. Otro de los beneficios es la humidificación y el aumento de la temperatura que se entrega en condiciones fisiológicas. Esto va a producir un alivio de la disnea, mejora el manejo de secreciones, permite una alimentación bioral del paciente, ya que no está con una mascarilla que para la alimentación vamos a tener que retirarla. Mejora la función mucociliar y permite periodos más largos de la terapia, ya que con oxígeno estándar, lo que a bajo flujo, generalmente produce resequedad de las mucosas y es muy incómodo para el paciente. Y resumiendo un poquito, el alto flujo genera en la aspiración un efecto PIP, como dije antes, se va a producir un reclutamiento alveolar y disminuye el espacio muerto. En la inspiración, lo que va a producir es una mejor redistribución del volumen minuto del paciente y esto va a llevar a una mejora en la presión de oxígeno y una disminución del dióxido de carbono. Y, y el calentamiento de humidificación se dice que tiene un rol en las microtelestasias y todo esto va a llevar a una disminución del trabajo respiratorio del paciente con una disminución del esfuerzo inspiratorio, una disminución de la frecuencia respiratoria y un aumento del volumen minuto. Esto es un cuadrito que resume lo que dijimos anteriormente. Comparando con otros métodos de entrega de oxígeno, la cánula nasal de bajo flujo entrega entre 2 a 6 litros minutos y hasta 10 litros minutos. El problema que tiene es que produce resequedad de las mucosas y con la cánula de alto flujo, al humidificar y calentar la mezcla de gases, se evita este inconveniente. En cuanto a la máscara facial, suelen ser poco tolerables. La cánula de alto flujo proporcionan un mejor suministro de O2, una FIO2 más confiable que las mascarillas y son más cómodas para el paciente. Las máscaras con difusor, las OxyMask, son máscaras que tienen un diseño abierto y suelen ser más tolerables por los pacientes pediátricos. Y al mismo tiempo suministran altas concentraciones de oxígeno. Sin embargo, la cánula de alto flujo lo que proporciona puede proporcionar una cierta presión positiva que en los pacientes pediátricos con ciertas patologías como bronquiolitis pueden ser beneficiosas. Y bueno, la ventilación invasiva con CPAP parece ser igual de efectiva eh, y tan buena como la cánula de alto flujo, sin embargo, es mejor tolerada la cánula para el paciente. Indicaciones: está indicada principalmente en la insuficiencia respiratoria aguda. Hay que acordarse que el paciente tiene que estar alerta y manteniendo tanto drive neurológico como respiratorio. Es decir, un paciente somnoliento no está indicada la cánula de alto flujo. El objetivo es mejorar la oxigenación y evitar la intubación orotraqueal, pero al mismo tiempo no retrasarla. Este estudio que hablaba de la cánula de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda, se realizó en 23 centros y se realizó en 310 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y se subdividieron en 3 grupos de diferentes tratamientos.
Uno con cánula de alto flujo, otro oxígeno estándar con máscara de no reinhalación y otros a ventilación mecánica no invasiva. Y dentro de los múltiples desenlaces que se fijaron, los dos a destacar fueron la intubación al día 28 y la sobrevida a los 90 días. En ese estudio se vio cómo esta gráfica lo que muestra es que la intubación al día 28 en el grupo de pacientes que utilizaron la cánula de alto flujo hubo menos incidencias de intubaciones y que la sobrevida de los 90 días en el grupo de cánula de alto flujo comparado con el oxígeno estándar y la ventilación mecánica no invasiva fue mayor en el paciente con las cánulas de alto flujo. Este cuadrito básicamente dice en números lo que decían los gráficos anteriores. Se ve como la intubación al día 28 en la cánula de alto flujo hubo 38 pacientes intubados únicamente, mientras que con las otras terapias los números fueron de 47 y 50, y la sobrevida a los 90 días, en este caso la mortalidad de los 90 días, fue de 12 pacientes contra 23 y 28 con las otras terapias. Otro de las indicaciones se utiliza la prevención y manejo de la falla en la extubación. Acordarse obviamente que el paciente tiene que estar alerta y manteniendo drive neurológico y respiratorio. Este estudio eh, lo que se comparó es la cánula alta alto flujo versus la ventilación no invasiva en pacientes que desarrollaron insuficiencia respiratoria aguda en el postoperatorio, luego de la extubación. Se utilizaron, se seleccionaron 604 pacientes, 390 a CAFO, y se vio como eh, de estos 604 pacientes no necesitan movilidad en evitar la intubación ni en la insuficiencia respiratoria, pero sí se vieron menos efectos adversos con la CAFO. La mayoría fueron lesiones en piel, en el rostro, con la ventilación mecánica. Es decir, si tuviéramos que elegir uno de los dos, por ahí podremos preferir la CAFO más que nada por la comodidad y confort que tiene el paciente. La CAFO versus el oxígeno estándar, se vio que hubo menos reintubaciones y menos tasa de insuficiencia respiratoria y no se retrasó la decisión de intubar con la CAFO. Y obviamente al evitar la reintubación hay menos estancias en terapia intensiva, menos días de ventilación mecánica y menos estancia hospitalaria. Y resumiendo lo que dije antes, básicamente hacer el switch en una actuación programada en un paciente difícil de estete y de alto riesgo de reintubación, como son pacientes que están ventilados hace mucho tiempo, o con patologías respiratorias previas, o cirugías torácicas, es mejor hacer el switch se vio que es igual hacer el switch con la CAFO que con la ventilación mecánica no invasiva, pero es más cómodo la cánula. En las indicaciones en anestesia o en intraquirófano, principalmente tenemos para las intubaciones vía aérea dificultosa, en ciertas extubaciones, en ciertos procedimientos como broncoscopías o procedimientos de cirugías laringeas de menos de 30 minutos. Entonces, se puede utilizar para preoxigenación, algunos procedimientos y en el postoperatorio. En cuanto a la preoxigenación, las guías canadienses lo recomiendan dentro del protocolo para la intubación de pacientes con vía aérea dificultosa anticipada. No así otras guías, no hablan de la CAFO. Se vio que mejora la oxigenación y prolonga el tiempo de apnea sin desaturar antes de la intubación. Esto puede ser muy beneficioso en pacientes, con vía aérea dificultosa predicha o en pacientes que tienen una capacidad residual disminuida, como los pacientes, las embarazadas o los obesos mórbidos, que nos puede llegar a prolongar el tiempo de apnea. La limitación de la entrega del oxígeno estándar a través de cánulas nasales de bajo flujo es que
se vio que aumentan rápidamente la concentración de dióxido de carbono en la oxigenación apneica, y esto se vio que podía aparecer arritmias como efectos de toxicidad por esta acidosis que se producía en el paciente. Hay muchos estudios que hablan de la CAFO para la preoxigenación y la oxigenación apneica que prolonga este tiempo de apnea en comparación con la preoxigenación con mascarilla facial. Tenemos este estudio un estudio muy grande realizado en 2016 que demostró la capacidad del alto flujo de aumentar este tipo de apnea segura. En cuanto a la preoxigenación con la ACAFO, ¿cómo se realiza? Primero lo que se hace es, se setea un caudal de oxígeno inicial de alrededor de 25 a 30 litros minutos. Luego se pide al paciente que respire con volumen corriente mediante respiración nasal con la boca cerrada durante 3 minutos. Luego de la inducción anestésica se aumenta el flujo a 70, a 60 o 70 litros minuto y se mantiene hasta que se coloca el tubo endotraqueal. Obviamente siempre la permeabilidad de las vías respiratorias debe mantenerse mediante empuje mandibular y una vía orofaringia si es que se necesita, mientras se utiliza la CAF. Para la extubación del postoperatorio, es sabido que la reintubación aumenta la mortalidad, la anestesia general y el bloqueo neuromuscular induce ictericacias y disminuye la capacidad residual funcional en los pacientes. Lo que hace el alto flujo es mejorar la oxigenación y disminuye la necesidad de intensificación del soporte respiratorio y de reintubación en el postoperatorio. El principal problema que tenemos con la CAFO es que si bien mejoramos esta hipoxemia, no estamos tratando el problema de base, es decir, la causa de la misma que son las atelectasias, porque si bien genera un aumento de presión en la vía aérea, este aumento es bastante leve. Puede generar hasta una PIB de 5. Y en procedimientos se ha visto su utilidad en la broncoscopía. Se ve que comparada con la máscara de Venturi, en los pacientes, se hizo un estudio con 45 pacientes que comparó la máscara de Venturi a 40 litros minuto y el alto flujo a 60 litros minuto. Y se vio que las muestras de oxígeno y la PAFI fueron significativamente mayores al final de la broncoscopía en los pacientes que utilizaron el alto flujo a través de cánula nasal. Y ha habido estudios en los cuales se ha utilizado la CAFO en procedimientos cortos de cirugía laringia hasta 30 minutos. Gustav y algunos colaboradores mantuvieron la ventilación con CAFO en procedimientos de cirugía laringia en 20 pacientes y ninguno saturó por debajo del 21%. El tiempo de apnea fue de alrededor de 22,5 minutos y el pH fue mayor a 7,13. La PSO2 se vio que aumentaba 1,8 milímetros de mercurio por minuto. Y por último, las contraindicaciones no suelen ser muchas las contraindicaciones de la CAFO. Lo que sí no debe retrasar la indicación de intubación en el paciente que lo requiera. Esto puede incluir obviamente en pacientes con deterioro del estado mental, riesgo de aspiración u otra necesidad de protección de vías respiratorias, y hay que evitarla en algunas condiciones como son la insuficiencia respiratoria hipercápnica, anomalías faciales como atresia de Coanas, ya que no dejarían pasar el flujo de oxígeno, secreciones orales o nasales excesivas, obstrucción intestinal con vómitos activos, fuga de aire existente con neumotórax o neumomiastino y agitación o confusión que van a no dejar que el paciente tolere la terapia.